comentaba, bueno, tenemos un montón de proyectos nuevos. Uno de los proyectos ha sido para mejorar la enseñanza, ha sido generar una academia. Vamos a generar varias academias de diferentes países, y también la idea era esa, que ahora cuando alguien haga algún curso tenga acceso al material. Alguien está hablando, voy a silenciarlo a todos, porque si no, a ver cómo se dice. Audio para todos. Vale. Si alguien quiere hablar, pues que me pida, levante la mano, que señale, porque si no tal. Entonces, como os decía, es un proyecto nuevo donde hemos creado academias nuevas, donde estamos intentando mejorar la formación para poder mejorar que tengáis los vídeos, que tengáis acceso a todo el material, que esté disponible todo el tiempo, que podáis tener más tiempo las cosas, podéis subiros los PDF, los libros y tal, todo eso. Entonces, bueno, uno de los proyectos también nuevos que había, aparte de crear varias academias a nivel de Sudamérica y de España, era crear las cartas Parcube, y por eso por lo que estáis aquí. La idea también era hacer periódicamente webinars gratuitos, intentar un poco estar más cercanos, porque ha sido un año también para mí, donde he viajado mucho, muchos proyectos nuevos. Y la idea de las cartas Parcube, pues me surgió un poco de cara a, no sé, crear algo que estuviera relacionado con el modelo Parcube. Ya sabéis todo mi obsesión con el apego, supongo que porque como mi apego desorganizado sigo intentando entenderme. Y mi intención era un poco esa, ¿no? El crear unas cartas donde pudiéramos ver cómo trabajar con los diferentes pacientes. Perdonadme, sigo aquí un poco nervioso porque no sé si voy a activar la sala de espera. Permita agregar sala de espera virtual. Vale. Bueno, no sé, como todo es nuevo, no sé muy bien cómo va. Espero que la gente que quiera entrar pueda entrar y ya está. Como os decía eso, entonces mi obsesión era esa, ¿no? Un poco también a raíz del año pasado de escribir el libro de identidad y trauma, pues también las cartas fueron tomando forma, ¿no? Un poco en la forma de que queríamos que... mi idea al principio con las cartas era un poco que alguien me pudiera decir, por ejemplo, cómo era él de niño y cómo se veía de adulto, cuál era su familia de niño, cuál era su familia de adulto. Pero como suele ocurrir con todo lo que se va creando, las cartas empezaron a tomar vida propia y aquello pues no acababa mucho de encajar. Y lo que hicimos con las cartas, que ahora lo vais a ver, fue intentar que las cartas simbolizaran un poco de una forma proyectiva cómo se veía cada uno, intentando darle mensajes muy ambiguos. Es decir, donde en cada carta se pudieran ver varios mensajes al mismo tiempo. Luego hablaré también de eso, pero lo que yo he descubierto con las cartas, o al menos de las formas que a mí me funcionan mejor, es haciendo que las personas puedan usarlas de forma cronológica. Como me imagino que todos estáis familiarizados más o menos con las cartas terapéuticas, las cartas normalmente había cartas que eran como de situaciones de trauma, o había cartas que eran de situaciones de identidad, teníamos las interactive, y con estas cartas lo que yo me he dado cuenta que funciona muy bien es que las personas las pueden poner de forma cronológica. ¿Y qué significa que las puedan poner de forma cronológica? Que pueden empezar a ver su propia historia, es decir, cómo se ha creado su propia identidad, y nos ayuda mucho mejor a poder ver la forma de apego. Si el gato me deja, a ver, quítala aquí. Lo que vais a ver ahora cuando las comparta, os voy a enseñar ya las cartas. Bueno, primero las voy a enseñar en papel, que estoy muy contento. A ver, lo he puesto aquí. Las cartas están en PowerPoint, los que las habéis descargado podéis descargar 45 cartas y las tenemos ya también en papel. Las tenemos ya, a ver si esto me deja la cámara, no me va a dejar muy bien. Bueno, las tenemos ya en cartón, las tenemos ya en papel. La verdad es que han quedado muy bien, es un tamaño muy amplio, muy cómodo, ¿vale? Y ahora las voy a compartir para que las veáis mejor, porque si no, la cámara falla un poquito a la hora de poder compartirla. Compartir material, pantalla compartida, toda la pantalla, compartir. Vale. Yo ahora nos veo, me imagino que sí que veis. Voy a encender el micro a alguien, a Fernanda, a ver. Fernanda, te voy a encender el micro para que me puedas hablar. Está en silencio. Dar un toque para compartir, revocar, chat, quitar, agregar a primer plano. No sé si podéis encender reactivar el audio. Vale. Ahí sí, Manuel, aquí estoy. Vale. Sí, he reactivado el audio, que no sé muy bien cómo funciona el programa. Entonces. Sí, yo no podía. Vale, pues ya está, ya he reactivado el audio. Ahí vemos las cartas.
Sí. Las cartas, como veis, son 60 cartas y como os comentaba, una de las cosas que buscábamos es que hubiera muchas contradicciones. Por ejemplo, la idea de esta carta, ¿no? Donde nosotros podríamos ver diferentes situaciones donde las personas se pueden ver reflejadas. Esta carta a la pobre le costó mucho trabajo hacerla porque le hice corregirla 5 o 6 veces, donde las cartas se pudiera ver la actitud del niño, ¿vale? Donde en un niño donde claramente tiene vergüenza, una profesora que está, que ya no sabe qué hacer con el niño, o pues una profesora que tenga poca paciencia, pero también los niños riéndose. Esto nos ayudaba a que de esta manera pudiéramos enfocarnos en lo que el paciente fuera más importante para él. Es decir, qué era lo que era para el paciente más relevante a la hora de poder ver las cartas y de poder cómo se siente. Porque las cartas, como siempre os digo en los cursos, las cartas las elige el hemisferio derecho. Las cartas es algo subjetivo. La mayoría de las veces, si os habéis visto las cartas, el paciente no sabe por qué las elige. Pero de pronto, cuando las elige, empezamos a ponerlas en orden. Ahora os explicaré cómo las usamos y cobra mucho más sentido. No sé, José Miguel, si quieres decirme algo, porque veo una mano ahí. Yo digo, estoy un poco... José Miguel se me... Sí, José Miguel, ¿tú querías decirme algo? Bueno, hay gente en sala de espera, lo están comunicando por el chat de la asociación. A ver, porque aparentemente no tengo a nadie en la sala de espera. Como os digo, voy a activar la sala de espera y esto habrá que darle forma más adelante para que nos salga más cómodo. A ver ahora si consigo ver a la gente. No, Vale, yo aviso que tengan paciencia para ingresar. no sé si es paciencia o es algo que estoy haciendo yo mal, o las dos cosas, ¿sabes? Dile que se salgan y vuelvan a entrar y yo intento darle en la sala de espera. Sí, ahora otra vez sí, afectado. Vale. En principio no tengo nadie en la sala de espera, pero yo os digo, el próximo día lo que haré es que pondré a alguien de instructor que venga de apoyo y que me ayude a resolver todo esto, porque si no se me hace caos. Porque tengo que estar constantemente, sí, ahora están entrando, pero al entrar así tengo que estar constantemente dándoles paso. Bueno, como os decía, con las cartas lo que intentábamos era conseguir esto, ¿no? Las cartas, en principio, la idea era usar cartas donde hubiera niños, donde hubiera adolescentes, donde hubiera parejas, donde hubiera familia y donde hubiera adultos, ¿no? Y lo que estamos también ahora viendo es la posibilidad de poder ampliar para poder, para poder lograr que haya también extensiones, por ejemplo, cartas solo de niños, cartas solo de adolescentes, cartas de adultos y demás. Entonces, normalmente, ¿cómo vamos a usar las cartas? Lo que le vamos a pedir a la persona es que elija 5 o 6 cartas, bien de un problema que puede tener ahora mismo, bien de una situación que podamos simplemente queremos conocerlo y queremos saber cómo es, entonces le vamos a pedir que elija 5 o 6 cartas que se sienta reflejado, o podemos también pedirle que, por ejemplo, elija 5 o 6 cartas de su relación con su pareja, o su relación con su familia, o cómo se siente, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, donde la persona, las cartas se ven, ¿no? Ahora mismo veis las cartas. ¿Se ven las cartas, Fernanda? Sí, la vemos todas, Manuel. Vale, perfecto. Disculpad la molestia porque ya os digo, estoy acostumbrado al Zoom y este no. Vamos a suponer una persona que nos venga con ataques de pánico, ¿vale? Ya sabéis que según mi modelo, una persona con ataques de pánico sería alguien principalmente con rabia inhibida. Vamos a pensar que es una persona que generalmente, por ejemplo, pues sea cuidadora compulsiva y podría elegir, por ejemplo, esta carta, puede elegir esta carta. Normalmente le vamos a pedir que elijan 6 o 7 cartas. Esta carta, por ejemplo, y otra carta que sea esta, por ejemplo, ¿vale? Las cartas las selecciona. Y este es el paso más importante siempre que usamos las cartas, ¿no? El paso más importante es siempre que las pongan en orden. ¿Por qué el paso más importante es que la pongan en orden? Porque, como decía antes, las cartas normalmente las elegimos de una forma muy subjetiva, es bottom-up, es algo que surge de la barriga y que no tiene una forma generalmente cognitiva, es más emocional. Y esto es muy importante cuando trabajamos con pacientes que les cuesta expresar lo que sienten o pacientes que no saben bien
conectar con nosotros, o que no saben muy bien qué les ocurre, o que no saben de dónde les viene el problema. Ya sabéis que con las cartas nosotros, al mismo tiempo que estamos evaluando, estamos también psicoeducando y también estamos interviniendo. Entonces, cuando las cartas las elige el paciente, normalmente le pedimos que elija 7 u 8 cartas, porque menos se nos va a hacer difícil trabajar y más se nos va a hacer muy complicado. Ya sabéis también que según el tipo de apego, las personas suelen elegir un número de cartas. Cuando las cartas las han elegido, es muy, muy, muy importante que las pongan en orden. Y esto es lo que las cartas Parcube se diferencian, creo yo, de todas las demás cartas, entre otras cosas. Y es que normalmente cuando eligen cartas COPE o eligen cartas tal, las van a elegir de una forma que ellos elijan. Puede ser, por ejemplo, pues porque la elijan porque les llamen más la atención o la elijan por lo que sea. En este caso, le vamos a pedir por las cartas Parcube casi siempre que la elijan de forma cronológica. Y como os decía antes, al elegirla de forma cronológica, se crea una estructura temporal que nos permite entender la identidad del paciente y nos permite entender lo que ha vivido. Tanto si vamos desde un modelo de MDR, o un modelo de aceptación y compromiso, un modelo tal, también nos va a permitir entender los momentos más traumáticos. No vamos a tener que preguntárselo, sino que las propias cartas van a hacer que elijan esos momentos más traumáticos. Entonces, vamos a suponer que han elegido estas cartas y les vamos a pedir que las pongan en orden cronológico, ¿no? Y, por ejemplo, podría poner el orden cronológico, podría poner esta carta la primera, podría poner esta carta la segunda, esta carta ponerle a la tercera, la cuarta, perdón, esta la vamos a poner, por ejemplo, aquí, y esta la sexta, ¿vale? Ha puesto estas cartas en orden cronológico. Y siempre que trabajamos las cartas, le vamos a preguntar qué significado tiene para esa persona esas cartas, ¿no? Que nos expliquen qué significado tienen. En algunas cartas Parcube son muy explícitas y, por ejemplo, aquí claramente pues vemos una carta donde se va a ver un abuso sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver esta carta y que nos puede decir que era una persona, pues, en este caso, por ejemplo, que tenía que cuidar de sus hermanos pequeños, que su padre era muy violento, a lo mejor, y que tenía que cuidar mucho de sus hermanos pequeños, que ella era la hermana mayor y que se sentía como muy responsable y que también le hacía sentirse responsable un poco de lo que ocurría, ¿no? También, por ejemplo, le podemos preguntar qué edad tiene esa parte, ¿no? Si trabajáis con Parcube, le podéis preguntar, oye, ¿qué edad tiene esa parte? Pues tiene 6 años, ¿bien? Y más adelante podemos poder ahondar en qué ocurrió en esa etapa, cómo se sintió, si esa parte está disociada, si no está disociada, en fin, ya sabéis un poco cómo funciona. En la segunda parte, en la segunda carta, por ejemplo, aquí claramente podemos pensar que lo que ha habido es un duelo, ¿no? Hay una pérdida y, por ejemplo, en este caso nos podemos inventar pues, que murió su abuela, que era su figura de apego, y con qué edad ocurrió aquello, ¿no? Y nos dicen, pues ocurrió con 9 años. Oye, y cuando tú recuerdas eso ahora de 0 a 10, ¿cuánto te molesta recordarlo? Pues un 9, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que podemos procesar eso como un trauma con MDR o con el trabajo de parte o con otras cartas, en fin, con las herramientas que tengamos que nosotros consideremos que son más convenientes. Por ejemplo, aquí claramente pues va a haber un abuso sexual, ¿no? ¿Cómo te sentiste con aquello? ¿Fue una persona cercana? Podemos empezar ya también a entender que quizá los ataques de pánico puedan estar relacionados con un abuso sexual que hubo en la infancia y que claramente una persona que ha tenido que cuidar de sus hermanos cuando era pequeña, que ha tenido pérdida y que además ha sufrido abuso, pues obviamente el sistema está muy en alerta, está muy sobrecargado y es una persona con mucha propensión, obviamente, a tener mucha ansiedad, pero también con propensión a poder tener esos ataques de pánico que estamos hablando. Es decir, podríamos intuir que hay una relación directa entre lo que ha sido, por ejemplo, el abuso sexual y los ataques de pánico que nos viene a pedir ayuda en la consulta. Ahora estoy a ver si ya me pongo el centro otra vez y escribo un libro de ansiedad y ataques de pánico, así que espero que los próximos días pueda mandar material y os pueda mandar también cosas, porque es muy diferente la ansiedad que el ataque de pánico. Son circuitos cerebrales distintos, son síntomas completamente distintos, son cosas completamente diferentes que se confunden con mucha facilidad. Bien, aquí ya podemos ver que en su adolescencia ya había mucha soledad, se sentía muy sola, se sentía parte del grupo,
podemos preguntar si allí tuvo algún tipo de trastorno alimenticio, si los ataques de pánico ya empezaban a darse ahí, si tenía mucha ansiedad, cómo regulaba la ansiedad, si la regulaba estudiando mucho, si la regulaba saliendo mucho, si tomaba drogas, si tenía problemas con la comida. Entonces, es decir, de una forma muy elegante, muy cómoda para la persona, podemos ir creando esa narrativa que le va a ayudar a esa persona tal. Obviamente con la herramienta adecuada, es decir, no vamos a trabajar el abuso sexual en la primera sesión ni muchísimo menos, pero sí podemos ir ya viendo lo que el paciente nos trae, cuál ha sido tu trayectoria, qué le ha ocurrido y lo vamos apuntando para poder poco a poco ir creando lo que es la historia de lo que la persona ha tenido, ¿no? En esta carta también igual podemos pensar en mucha soledad. Y aquí, por ejemplo, esta carta podríamos, ya sabéis que los ataques de pánico generalmente debutan entre los 20, 25 años. Normalmente los ataques de pánico debutan siempre cuando hay una pérdida, porque el ataque del pánico proviene del circuito de pánico de la infancia, está relacionado con el glutamato, es decir, las personas que en la infancia han tenido muchos ataques de pánico debutan cuando son más adultos con ataques de pánico. Los niños están muy preparados para tener ataques de pánico. El sistema de los niños está muy preparado para poder llorar de una forma intensa, que cuando vamos en un avión y un niño tiene un ataque de pánico, lo que pedimos a la azafata es que tire al niño por la ventana, ¿verdad? Pero a los niños eso no les resulta tan traumático. Pero si ocurre muy a menudo, el cerebro queda muy resentido, el sistema simpático queda muy activado, hace una persona que cuando sea adulta va a tener mucha alerta, ¿vale? Y por lo tanto va a tener más propensión a tener ataques de pánico. A veces se dan porque fuman marihuana o toman alguna droga y pierden el control de sus sensaciones, pero muchas veces los ataques de pánico debutan porque hay una pérdida, una mudanza, una ruptura de pareja, los papás se divorcian, se ha ido a estudiar a otra ciudad. Por lo tanto, por ejemplo, esta carta la podríamos reflejar o la podríamos vivir como un momento de mucha soledad. Y también nos resulta muy útil para preguntarle cuándo empezaron los ataques de pánico, qué estaba pasando en esa etapa, si había alguna pérdida o algo. Y bueno, aquí claramente pues sería una carta que representaría esos ataques de pánico, que a lo mejor es la demanda que la persona nos ha traído a la consulta, que como podéis ver está muy inspirado en el cuadro del grito de Munch, ¿no? Obviamente con las cartas, solo el narrarlo ya tiene un efecto muy terapéutico, porque ya sabéis que casi toda la psicopatología se basa en una evitación, con lo cual el poder hablar de esto ya tiene un efecto extremadamente terapéutico para la persona. Y con las herramientas adecuadas, ya sabéis que cuanto más grave son los síntomas, más grave lo que ha vivido, más despacio vamos, más en orden inverso, ya podemos empezar a tener una conceptualización, un entendimiento de lo que a la persona le ha ocurrido y podemos empezar a poder trabajar con todo lo que la persona trae, ¿no? Obviamente las cartas Parcube también tienen muchas aplicaciones en muchos aspectos. Como os digo, por ejemplo, podéis pedirle, si venís de una terapia más MDR, coge 5 cartas que representen tus momentos más traumáticos, ¿no? O también si queréis trabajar con temas de personalidad, por ejemplo, o de pareja, coge 5 cartas que representen tu relación de pareja ahora. O coge 5 cartas que elegiría tu pareja si estuviera aquí con nosotros. Es decir, las posibilidades son infinitas, ¿no? Yo, obviamente, pues porque vengo un poco viciado ya del último libro de Identidad y Psicopatología, como que estoy muy metido en lo que es la identidad y la creación de identidad, pero también me gusta mucho. Una última cosa, y ahora si queréis me hacéis preguntas, me preguntáis lo que queráis. Yo ahora el 30, Chile iba a dar un curso ahora el 29 de temas de conceptualización, donde también vamos a hablar de cómo nosotros entendemos al paciente, cómo le hacemos las preguntas adecuadas para entender cuál es su trayectoria personal, cuál es su motivación. Y yo voy a dar un curso de trastorno de personalidad, creo que el día 29, donde voy a hablar del trastorno de personalidad, pero también desde las cartas Parcube. ¿Por qué? Porque para mí el apego adulto es sinónimo de personalidad. Para mí apego adulto y personalidad son sinónimos, son una misma cosa, ¿no? Entonces, personalidad es cómo nos relacionamos con los demás. Yo diferencio identidad de personalidad, porque identidad es como yo me siento. Yo me puedo sentir un fraude y puedo mostrar un yo invulnerable para impresionar a los demás, o puedo fingir que soy débil cuando en realidad me creo superior, ¿no? O puedo crear máscaras, personajes, ¿no? Por ejemplo, esta carta que a mí me encanta, ¿no? A ver si la podéis ver. Esta es de mi favorita. Supongo que tendré yo algo también de esto. A ver si la veo. ¿Dónde está?
¿Dónde está lo de las máscaras? Que no la veo. Aquí, ¿vale? Por ejemplo, no puedo fingir, puedo ponerme máscara. Por ejemplo, esto podría ser una personalidad histriónica o psicopática. Y como os decía, para mí la personalidad es la forma en que me relaciono. La identidad es como yo me siento y la personalidad es cómo me relaciono con los demás. Por lo tanto, la personalidad está relacionada con ese apego adulto, con esa forma de relacionarme como adulto. Y lógicamente ese apego adulto lo aprendemos de la infancia, es decir, el apego adulto lo aprendemos del apego de la infancia. Entonces, para mí es muy importante poder entender cómo viví en la infancia, cómo me relacioné en la infancia, para poder entender cómo me estoy relacionando como adulto. ¿Por qué? Porque cuando yo en la edad adulta tengo una activación emocional, voy a recuperar información emocional. Si yo tengo un problema cognitivo, voy a utilizar información cognitiva, pero si tengo un problema emocional, voy a tirar información emocional. Y esa información, normalmente, el 80% de esa información la aprendemos de los 4 a los 8 años. Entonces, los modelos descriptores de la personalidad son modelos que están pensados para explicar los síntomas, tanto en el DSM o en Milo, explican los síntomas, pero no te explican el origen, no te explica qué función está cumpliendo ese síntoma. El trastorno de personalidad, el comportarme de una forma psicopática o narcisista o dependiente o histriónica o evitativa, no me lo explican los modelos actuales. Pero si yo entiendo la infancia, entiendo lo que ocurrió en la infancia, puedo entender dos cosas: cómo se está comportando en el presente, pero también por qué necesita comportarse de ese modo. ¿Por qué actúa de ese modo? ¿Me explico? Por eso es tan importante para mí el poder entender el apego. Me explico. Si, por ejemplo, yo estoy con María Fernanda y, como nos ocurriría a cualquiera, nos enamoramos de ella, ¿no? Y yo siento que yo estoy muy por debajo de ella, por ejemplo, puedo empezar a bajarle la autoestima, como una manera de que ella controlarla y que ella no me deje y que ella se vuelva un poco dependiente de mí, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿de dónde viene esa necesidad de humillar a Fernanda o humillar a otra persona para sentirme superior? ¿O de dónde viene en Fernanda el hecho de que sea más propensa a lo mejor a volverse dependiente de que a lo mejor una persona lo haría, ¿no? ¿Verdad? Alguien encendió el micro, no sé quién. Y ya le he hecho y ya las voy a sacar. Y me dijo, revísale. Entonces, la forma de poder entender cómo esa personalidad está funcionando, qué emociones son las que están detrás, nos permite el poder evaluar el apego, y podemos intervenir en la infancia para poder modificar eso que está ocurriendo ahora. Y creo que las cartas, como buenas medidas, como buenas técnicas proyectivas, nos ayudan mucho a poder entender ese funcionamiento, ¿vale? Me gustaría que me hicierais preguntas, porque a mí me da la sensación de que siempre cuento lo mismo y además ya estoy harto de escucharme. Así que si tenéis preguntas o dudas, pues estaré encantado de poder resolverlas, que me resulta mucho más cómodo que le estar aquí hablando como un loro. Sobre todo porque me escucho a mí mismo todos los días y ya es cansado. No sé, José Ignacio, que fue alumno del posgrado hace 2 años, ya hacía mucho que no te veía. No sé si tienes alguna pregunta. Ah, bueno, aquí veo que hay personas que levantan la mano. Bueno, por poderes, José Ignacio, no sé si tienes alguna pregunta. No, simplemente saludarte, saludar al resto de las personas que estamos aprendiendo de ti y nada, darte la enhorabuena por la web, por estos seminarios, sobre todo por tus libros, que son una maravilla, y por escucharte, y nada, estoy escuchando y aprendiendo. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que tengo fobia al afecto positivo, pero bueno, a muchas gracias llego, ya de ahí ya no puedo pasar. Bueno, pero ya sabes que el agradecimiento es una tarea muy importante, o sea que Lo es. Y sé que está ahí siempre. Bueno, y como siempre, con tu enorme biblioteca detrás, me imagino que será real porque sé que lees muchísimo. Sí. Yo también. Como a ti, la lectura me salvó. Sí, a mí me salvó, es verdad. Yo me he leído ahora el verano de Cervantes, ¿no? De Muñoz Molina, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Como él también, la lectura le salvó, como nos salvó a tanto la lectura, ¿no? Yo creo que era ese pensamiento abstracto, ¿no? Y no ese mundo. Yo tengo una carta aquí, mira, José Ignacio, el otro día lo hablaba con los compañeros, a ver si la puedo ver, que creo que expresaba en un directo que hicimos de Instagram con la creadora de las cartas, ¿no?
Y hablar de esta carta, ¿no? Que para muchos puede representar, pues eso, a lo mejor un niño que está castigado porque no ha estudiado, o un padre muy exigente, ¿no? Que no deja al niño jugar. Pero yo les decía, para mí esa carta también representa esa parte de mí que se refugiaba en los libros y que no le gustaba el fútbol, ¿no? Yo no me sentía cómodo jugando al fútbol, no me sentía a lo mejor cómodo con lo que le gustaba a los otros chicos. A mí me encantaba la lectura. Y siempre he estado al borde del fracaso escolar, ¿no? Entonces, para mí esa carta también representa un poco ese mundo mío, ¿no? Donde yo me refugio, donde a veces me pierdo. Y bueno. Yo la impresión que tengo de las cartas que nos has enseñado y de la explicación es que creo que es un ejercicio muy interesante para, por ejemplo, especialmente con personas que tienen dificultad para contar su propia historia o incluso para poner imágenes y palabras, conceptos a las emociones, como un ejercicio para identificar, por ejemplo, los hitos importantes de tu vida, momentos de alegría o momentos de dificultad. Y yo creo que la representación gráfica de las 60 imágenes que habéis recreado en situaciones episódicas muy significativas y yo creo que muy habituales en la vida de las personas, pues yo creo que cumple una función importantísima, entre otras preguntas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros no tenemos una conciencia de nuestra propia identidad, ¿no? Y eso me di cuenta escribiendo el libro, ¿no? Y claro, obviamente un sistema no se puede observar desde dentro. Es muy fácil dar consejos a los demás, pero es muy difícil darnos consejos a nosotros, ¿no? Es muy fácil ver lo que necesitan los demás y es muy difícil ver lo que necesitamos nosotros. Y creo que las cartas, al generarlas de forma cronológica, nos ayudan a darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? O cómo hemos llegado a ser quienes somos ahora, ¿no? Porque cuando existe un trauma, ese flujo de conciencia, esa identidad se ve interrumpida, ¿no? Y muchas veces cosas que a lo mejor no le hemos dado ninguna importancia, la han tenido enorme, ¿no? Ya sabéis, cuando a alguien le preguntamos qué edad tiene esa parte y te dice 12 años, pasa 12 años, nada. Y después me vienen a recordar y ahí ocurrieron un montón de cosas que simplemente la persona no había conectado con su propia historia. Y con las cartas me llamó mucho la atención haciéndolas, porque claro, yo tenía esta idea de hacer cartas, pero hasta que no me puse a hacerlas no me di cuenta de que nadie había hecho unas cartas de momentos de trauma, ¿no? Que fueran representativas de momentos de situaciones de trauma, ¿no? Y bueno, y espero haberlo logrado. Creo que las cartas son una buena herramienta y espero que podamos seguir pues creando esas extensiones, ¿no? Para poder crear, pues para poder trabajar de forma más interesante. Bueno, María Ángeles, dime, corazón, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Bueno, digo lo de corazón porque sé que María Ángeles siempre me ha dado permiso para llamarle corazón y guapa. Sí, a mí me encanta que llames corazón. Yo no soy de apego evitativo, me da lo mismo. Pero una cosita. Mira, Manuel, bueno, siempre encantada de escucharte. Me he venido de la calle corriendo para escuchar tu exposición. Una cosita, has dicho que las cartas que habéis hecho en papel, hay cartas añadidas a las otras que son en digital, ¿no? Sí, en digital yo regalé 45, si entráis en parcube.com os las podéis descargar en PowerPoint para trabajar con ellas, pero sí, en papel hay 60, sí. Vale. Y bueno, esas 20 y tantas de diferencias son importantes tenerlas, evidentemente, porque, verá, imagino que son... Pues no lo sé, la verdad. Eso es muy personal. Yo es que tengo un TOC, entonces como me lo compro todo, me compro las cartas, ahora me compro un cuchillo de cocina japonés, tengo 8 cuchillos, pues ahora uno japonés. En fin, ya va un poco también con la personalidad. Yo que soy un poco TOC, entonces tal. Yo no sé, supongo que también depende. A ver, las cartas están a la venta en España, las estamos publicando poquito a poco en América. Yo personalmente, si hacéis solo temas virtual y tal, pues alguien me las pide y yo se las regalo a las 60. Ya sabéis que yo soy generoso. Si trabajáis con pacientes presenciales, sí que os recomiendo que las compréis. Porque, hombre, yo creo que la calidad que te da el papel no te lo da tal. Pero va un poco también en lo personal, de lo neurótico que seáis, de si trabajáis solo online o trabajáis también en persona y tal. Las cartas, la verdad es que han quedado muy bien. Una calidad muy alta, un tamaño muy grande, la verdad que son muy buenas. Yo la recogió Mari cuando estaba yo en Bolivia, y una gana enorme de verla y la verdad es que han quedado muy bien. Vale, mi pregunta es, aparte de esto que te quería preguntar, bueno, sabemos que tenemos diferentes tipos de cartas, las Tandu para las relaciones, tal, pero tú has dicho que estas de Parcube podemos utilizarlas para trabajar, pues, a nivel de pareja, a nivel de... es que no sé si lo he entendido bien. Sí, a nivel de pareja, sí. También puedes, porque al final una pareja no deja de ser un sistema, deja de ser dos partes, dos personas, dos adultos, ¿no?
Entonces la puedes usar perfectamente, le puedes decir, oye, elige las cartas que representen tu relación de pareja y a lo mejor no te toma cartas de pareja, a lo mejor te toma la carta de la señora que está con el ataque de pánico, ¿no? O te toma una carta de alguien que ve a su mujer allí hay una carta donde se ve a una mujer que está allí señalando, ¿no? O, por ejemplo, hay una carta donde se ve a una mujer que está enfadada y después está llorando. No lo sé, quiero decir que claro que sirve para todo. José Miguel me preguntaba eso, me decía, ¿yo puedo hacer un curso de pareja con cartas Parcube? Claro que puede. Lo que se trata es de que la persona es simbólico. Es decir, es simbólico, claro, tú puedes usarlo para todo. Hombre, lo que yo no la usaría son para niños. Para niños la veo demasiado explícita, la veo muy dura. Ahora, a los adolescentes, cuando lo hemos trabajado, a los adolescentes les gustan mucho. Vale, esa era mi otra pregunta, por eso. Vale, perfecto, gracias, Manuel. Al final las cartas se adaptan un poco, o la persona se adapta a las cartas, ¿no? Yo creo que obviamente es una herramienta muy potente, creo que cada vez van a salir más cartas, va a haber más cartas en el mercado, y es un poco personal también cómo sientáis más cómodo. A lo mejor alguien se siente muy cómodo con la Interactive, otra persona se siente más cómoda con esta. Yo creo que es una carta un poco todoterreno, muy explícita, pero ya os digo, o sea, que alguien tenga abusos sexuales no significa que tenga que hablar de los abusos sexuales necesariamente, ni siquiera hay que trabajarlo, pero sí nos ayuda mucho si coge esa carta y la pone encima de la mesa, el poder saber ya que estamos trabajando con algo. Y eso es muy potente porque la persona ¡ay, qué lindo se ve! puede cantarlo y puede hablarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que son unas cartas que están bien, vamos, no porque las haya hecho yo, creo que están muy bien. Sobre todo también porque al principio íbamos muy perdidos, pero nos ayudó mucho Susan cuando me empezó a comentar que hiciéramos como contradicciones, ¿no? Entonces poníamos cosas que fueran contradictorias dentro de la propia carta o que se pudieran entender varios mensajes a la vez. Y eso hacía que se adapte mucho mejor a cualquier tipo de persona. Ya conté en el seminario de Instagram cuando estuve en Irak y un chico cogió esta carta de esa persona que está mirando a la montaña, que para mí representa la conexión con la naturaleza, ¿no? Y para él representaba cuando se levantaba a las 5 de la mañana para ir al colegio antes que se despertaran sus hermanos, para ir al colegio por si había alguien muerto o alguien agonizando allí en la guerra. Bueno, entonces creo que las cartas permiten eso, ¿no? Esa capacidad de que cada uno proyecte lo que siente. Igual vale para pareja que para familia. Dime, Sara. Hola. Bueno, a mí me gustan mucho las cartas, las he estado mirando y la verdad que guay. Las tengo en papel y huelen a nuevo todavía. Sí, sí. A mí lo que me resulta siempre difícil es acertar cuando cualquier técnica proyectiva, y en este caso de estas cartas, que sí es verdad que son muy evidentes, pero me gusta porque hay gente que lo necesita, es dar la primera directriz. O sea, si darle simplemente una directriz que es, coge 7 cartas, sin ninguna guía de nada, o empezar siempre por ahí, o directamente saber que a lo mejor esa persona va a necesitar decirle, coge 7 cartas que para ti representen perturbación. O sea, claro, va en función, Sara, un poco de la demanda del paciente. Ya. Claro, si el paciente te viene que no sabe muy bien qué le ocurre y tiene ansiedad, pues le puede coger 7 cartas que estén relacionadas con la ansiedad, ¿no? Si el paciente te viene con ataques de pánico, con un trastorno alimenticio, es decir, lo que llamamos comúnmente trauma complejo, ¿no? Una disociación ya secundaria, donde sabemos que el apego está sí o sí, pues coge 7 cartas que te representen o que te llamen la atención, ¿no? Si viene con un tema de pareja, coge 7 cartas o 6 cartas que representen un poco cómo te sientes en tu relación de pareja. Es decir, yo creo que va más en función de la demanda del paciente. El comodín es siempre coge 6, 7 cartas que te llamen la atención, porque al final todos somos autorrecursivos, no podemos hablar de otra cosa que no sea de nosotros, que aparte es nuestro tema favorito. Al que te diga que no le gusta hablar de te miente. Entonces, mira, por aquí está Mari. Vale. Entonces yo creo que es un poco también en función de la demanda. Si el paciente viene claramente con un trastorno alimenticio, con un ataque de pánico, yo le diría coge 6, 7 cartas que estén relacionadas con eso que estás viviendo, ¿no? Y si no, pues tengo ansiedad, pues coge 6, 7 cartas que te llamen la atención, también podemos. Pero yo te digo, lo que yo me está yendo muy bien, es ponerlas en orden cronológico. Es brutal. Vale. O sea, no sabes cómo se construye la identidad de la persona, cómo se construye su propia historia. Es como una narrativa, ¿no? De alguna forma al hacerlo así, ¿no? Bueno, todo es una narrativa. Al final, claro. Usando una metáfora, digamos que las cartas la elegiría el hemisferio derecho, que es más, digamos, más simbólico, más tal, y el hemisferio izquierdo como que lo interpreta, ¿no? La narrativa es lo que construye, o sea, el pensamiento abstracto
se vuelve ordenado por ese lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite organizar eso. Entonces le da una organización. Pero lo curioso de estas cartas, que yo no me lo esperaba, fue de casualidad, fue el poder hacerlo de forma cronológica. Es que es brutal. Claro. Sí, Es brutal porque es tu historia, es tu identidad, es quién eres, ¿no? Eres lo que has vivido. Vale. Y luego, otra cosa. Sí que hay cartas que no son todo traumas, ¿no? Sino que también son experiencias positivas, ¿no? En algún momento de mi vida fui feliz, pocas veces, pero alguna he sido feliz, sí. Entonces dije, bueno, hay que poner algún momento de felicidad también, no todo. No, también es importante la carta de la reparación, ¿no? De dónde te gustaría ir, o dónde querías estar, o dónde querías alcanzar. Nosotros le llamamos, Mari le llama la carta puente, ¿no? La técnica del puente, ¿no? Estás aquí donde te gustaría estar. Ya os digo que si hacemos las extensiones, estaba dándole vuelta. Por ejemplo, si hago cartas de niños, a lo mejor hace 2 mazos. Cartas para trabajar con niños, para terapia infantil, y trabajar con el niño que hemos sido, ¿no? Estaba pensando hacer 30-30, tengo que darle vueltas, ¿no? Qué guay. Sí, Qué también guay. Lo había pensado, ¿no? Que pudiera servir para las 2 cosas. Pero es eso un poco, ¿no? Es también, si hago de pareja y hago 60 cartas, pues a lo mejor haría 20 cartas de pareja felices y 40 de cartas con trauma. Pero obviamente, como decía Tolstoy, todos somos iguales en nuestra alegría, pero cada uno es diferente en su desgracia, ¿no? Cada familia, todas las familias son iguales en su alegría. Entonces, es verdad que las cartas, por ejemplo, cuando esta chica las hacía, las cartas felices las hacían muy fáciles, muy rápidas, y las cartas que eran difíciles eran muy tal. Pero bueno, nadie viene a terapia porque esté bien. Todo el mundo viene a terapia porque está bien. Es también eso, ¿no? Un poco. Pero sí, había que darle esa esperanza o ese a dónde quiero ir o a dónde estoy, ¿no? Que puede ser, o sea, estoy muy bien con mi pareja, pero he vivido todo esto anteriormente que me ha hecho daño. Claro, sí, ¿no? Y además siempre cuando se empieza a reprocesar, ¿no? Al final como que el cerebro te lleva también a la parte positiva, ¿no? De equilibrar un poco todo eso, ¿no? Que bueno, no todo sí ha sido o no, malo, eso ¿no? viene del MDR, eso sí, o a veces no, depende de las defensas, ¿vale? Si hay unas defensas, el cerebro no va a poder hacer eso. La idea de eso era de la hipnosis ericksoniana y un montón de gente que hablaban de que el sistema cerebral funcionaba como el sistema inmunitario. Es decir, si tú le pones un antibiótico, el sistema inmunitario va a resolver eso porque le está dando ese empujocito. A veces sí, muchas no. Porque si no, todo haríamos de MDR y solo haríamos el nivel 1. Cuando hay defensa, la cosa ya sabes que se complica. Sí. O sea, cuando se complica, sí. Pero es verdad que a mí me sigue llamando la atención cuando estás en una fase así y cómo la persona empieza, ya le salen cosas positivas, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado en los cursos, que he estado ahora en América 3 meses y en todos los que he hecho cursos conmigo, les pido a las personas, vuelve a elegir las cartas. Y la narrativa la segunda vez es muchísimo más bonita, mucho más positiva. Y la tercera, tal, incluso a veces le digo, las mismas cartas vuelve a contármela y te las vuelven a contar de una forma completamente distinta. Y no hace falta hacer MDR ni reprocesar, que a veces es muy doloroso para el paciente, ¿no? O sea, la propia organización de la experiencia ya produce un efecto sanación porque organiza. Al final el lenguaje es una organización de la emoción, ¿no? Bueno, para eso inventamos el arte, ¿no? Para poder organizar lo sensible, ¿no? Los sentidos. Y luego quería comentar, estas dos, esta es una. Sí, de la que se ve que no se ve nada, sí. Que no se ve nada, ¿no? Esta, bueno, se puede la cara de ver muchas cosas. Es el tema de no identidad, de no ser vista, o ¿a qué os referíais aquí? ¿A ti qué te parece? ¿Para ti qué significa? A mí es como, o sea, bueno, es que además todos tienen una cara de tristeza increíble, todo el resto de la familia, pero ella es como el no ser vista, ¿no? No sé, no soy vista, no tengo identidad, ¿no? Algo así. Fíjate que eso ya es algo tuyo, no voy a hacer terapia ahora, ya sé que me especializo a llorar, pero además no solo eso, sino que, por ejemplo, un problema que estamos teniendo mucho con la gente joven de 20 años hacia arriba, ya 30, es que no tienen identidad, no saben quiénes son. ¿Por qué? Puede ser que no han jugado, o puede ser porque los padres siempre lo han sobreprotegido o le han marcado el camino. Entonces, esta carta puede significar muchas cosas. Puede ser la sensación de soy invisible, puede ser la sensación de no sé quién soy, puede ser la sensación de yo no la vista, era la niña de en medio, puede ser muchísimas cosas. Sí. El niño de reemplazo, puede significar muchas cosas, claro. Sí. Y luego esa carta, lo que nosotros quisimos era un adolescente que estaba deprimido, pero le dimos mucho la lata a la diseñadora para que pusiera un reloj con la hora. Porque podía ser alguien, por ejemplo, que estuviera muchas horas jugando a los videojuegos, o alguien que estuviera de vela porque tenía algún problema, puede ser alguien que tenga insomnio, puede ser alguien que esté deprimido, que no esté fija en el reloj, o sea, puede ser muchas cosas.
Vale, es que no veía el objeto ese, no sabía qué era exactamente. Mejor, Vale. mejor. Muchas veces yo a las personas cuando toman carta le digo, ¿por qué tiene un reloj ahí ahora tal que pone las 3 de la mañana? Y dicen, no lo había visto. ¿Y por qué crees que lo Vale. tiene? Entonces empiezan a interpretar. Y vuelvo a insistir, Vale. todo el lenguaje, toda la narrativa es autorrecursiva. Con lo cual, te hablan solo de ello. Vale, vale. Vale, ¿y en grupo habéis hecho algo? ¿En grupo? Miles de ¿Con veces. estas cartas? Miles de veces. Sí, ¿no? Cada vez que hago un curso lo hago en grupo. Vale. Porque cuando yo uso las cartas contigo y en el curso este de trastorno de personalidad, si sale algún voluntario para ir a la práctica con las cartas, porque yo creo que es lo que más gusta, los demás observan y tú no puedes dejar de sentirte parte de lo que está ocurriendo. En México había una chica que había tenido abuso de su abuelo, habían estado en México, habían salido hace poco, y yo utilicé una técnica que era que me pegara a mí. Empecé a pegarme después que me empujara y empezó a soltar una rabia enorme porque ella tenía la sensación en los pies. Los pies claramente es una huida, ¿no? Yo le hice llevarla a las manos y que me pudiera. Yo soy fuerte, venga, tú puedes. Acabó todo el mundo llorando. Claro, porque al final cuando ves a alguien trabajar, al final también te despierta tu propia historia o te conectas con cosas tuyas, ¿no? Para ella fue como, bueno, el hecho de que yo pudiera recoger esa rabia de ella y pudiera quedármela yo digo, no sé, 20 y tantos alumnos allí en México, acabaron todos llorando, ¿no? El curso ese de trastorno de personalidad, el tema de identidad, ¿pero lo vas a hacer aquí en España? Sí, bueno, online, el día 29, está en la página web, donde habéis entrado en la academia, vale. Si entráis también podéis verlo, sí. Vale. La idea mía es hacer pero Manuel, perdona que estoy por aquí, pero no voy a poner la cámara. ¿Lloraban porque no te podían pegar o porque lloraban? Bueno, yo creo que en parte porque no me podían pegar y en parte yo creo que porque, bueno, termino con lo del curso y ahora te cuento. Sí, el curso es online el día 29 y la idea es dar esto, trastorno de personalidad desde mi enfoque de Parcube y un poco relacionado con el tema de las cartas, ¿no? De cómo construimos, o sea, lo que es el apego adulto, como la personalidad como una forma de apego adulto, pero no solo entendiendo los modelos descriptivos, que también, sino sobre todo entendiendo de dónde viene, o sea, qué función cumple esa personalidad en un entorno determinado desde el apego, si eres apego evitativo o eres apego ansioso, si lo que buscas es más protegerte o lo que buscas es conectar a cualquier precio. Respondiendo a Mari, yo creo que siempre lo digo, la psicología está muy feminizada, el 90% de las psicólogas son mujeres, y yo creo que cuando haces terapia a un hombre se remueven muchas más cosas, o a las mujeres se les suele remover mucho, y en este caso el hecho que yo pudiera utilizar esa energía masculina, ¿no? Creo, de tu abuelo te abusó, pero dame esa rabia, yo puedo quedármela, y que ella pudiera permitirse soltar esa rabia conmigo, sentir que yo podía recoger esa rabia, creo que le emocionó mucho. Sí. No sé, creo bueno, yo cuando hice aquella práctica contigo me pasó algo parecido, también pudiste recoger mi rabia después de haber sufrido el abuso, ¿no? Claro, es que yo creo que el hecho de que, aparte de que me veáis psicópata, que me veáis fuerte... Una mejilla lo es. Sí, un poco lo sé. Una mejilla. Que me veáis fuerte, también creo que es como una sensación de yo a Manolo se lo puedo dar porque sé que a Manolo no le voy a hacer daño, sé que Manolo puede ir con esto, no tengo miedo de que Manolo le vaya a hacer daño, o lo vaya a cargar o lo vaya... ¿Me explico? Muchos pacientes tienen mucho miedo de hacernos daño a los terapeutas porque viene de su propia historia, ¿no? Y los pacientes que están peor son los que cuidan al cuidador. Entonces, muchas veces este tipo de trabajo a los pacientes les cuesta porque tienen miedo, ¿no? De hacerte daño, tienen miedo de darte eso, ¿no? Y bueno, esa parte psicópata, pues me imagino que tiene eso, ¿no? Que es bueno. Pero fue muy potente. Fue muy potente. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti. Me voy a escribir. Yo iba a preguntar, pero ha desaparecido aquí en el mundo este virtual. No sé si Anabel quiere preguntar algo, que estaba con la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Tengo problemas con mi cámara, estoy desde México, es un gusto saludarlos a todas y a todos. Y quisiera preguntarle, profesor, ¿cómo trabajaríamos las cartas o cuál es la sugerencia para trabajar con la disociación por violencia, con mujeres con violencia? Yo trabajo particularmente en México con temas de violencia hacia las mujeres. Una de las cartas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, te la voy a compartir. A ver si aprendo a partir de la compartida. Bueno, ¿veis ahora mismo? ¿Veis las cartas? Sí. Vale, es que ya te digo, no estoy acostumbrado a este modelo. Yo creo que el próximo día, no sé, a ver si lo hago aquí, lo hago en Zoom. Aquí, ¿ves? No, esta no es... Bueno, esto, por ejemplo, también podría servir, ¿no? Por ejemplo, esa parte, ¿no? Del introyecto, ¿no? De que se hable mal y todo esto. Porque, claro, dentro de la violencia de género hay muchas cosas
que hay que trabajar, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es esta. Yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Te viene una paciente y te dice que viene con violencia de género. Y tú le dices, oye, ¿tú en algún momento has sido la de abajo? Sí, también soy la de abajo. Porque hay que evaluar si la persona es puramente dependiente emocional o tiene un trastorno límite de personalidad. Dentro de los trastornos límite de personalidad hay dos tipos, y volvemos otra vez a la personalidad. Hay un tipo que es más cercano a la personalidad evitativa, en el sentido de que son muy inhibidos, mucha vergüenza, que se autolesionan, que son sus peores enemigos, pero también hay un modelo de límite que son muy agresivas, más cercanas al histrionismo, ¿no? Más cercano a esa parte de tal, que son más agresivas. Entonces, dependiendo de qué tipo de personalidad tengan, yo tengo que enfocar el trabajo de una manera completamente distinta, ¿no? Porque en estas personas hay que usar mucha regulación para calmarla y en la otra hay que usar mucha regulación para que puedan valerse por sí mismas. Por ejemplo, entonces, yo creo que es muy importante el tener esa información. Con las cartas puedes obtener esa información en la entrevista. Por ejemplo, puedes elegir tú la carta, decirle, oye, esta carta, ¿tú te has sentido así alguna vez? No, yo nunca le he gritado a nadie. Ah, fantástico. O mira, tú eres esta o eres esta, ¿dónde te colocan, no? Y a partir de ahí entender cómo se está relacionando. Porque yo te digo, la mayoría de las personas que son víctimas de violencia tienen trastorno límite de la personalidad. Y cuidado porque podemos tener 5 tipos de trastorno de personalidad al mismo tiempo, ¿eh? Tener TLP no significa que no puedas tener un trastorno de personalidad de tipo histriónico o dependiente. Ya, está al 100. Ok, y la otra pregunta es, las cartas ¿podrían estar disponibles en México en algún momento? Estamos en Usted ello, ya me la hizo vamos a favor. imprimir pronto, pero no sé decirte, estamos en ello. Ya. Y la última pregunta, que a lo mejor puede parecer muy obvia, pero no quiero obviarla. Cuando nosotros hacemos una presentación de las cartas, cuando van a elegir, no cuando tú vas a escoger, como ahorita me lo comenta, sino cuando tú vas a elegirlas, hay que mostrar todas las cartas y dejar que la persona abiertamente pueda estar en contacto con ellas para elegirlas, o se divide las cartas, o cómo es que las prepara para que las puedan elegir los pacientes. Bueno, primero tienes que ver si vas a hacer terapia online o vas a hacer terapia presencial. Vamos a suponer que haces terapia online, ¿vale? Si haces terapia online, lo que vas a hacer es que, ya lo explico en muchos cursos, he puesto un vídeo también, creo, cuando las cartas, que creo que se puede descargar gratuito, creo, donde podéis ver cómo se hace. Pero, vale, la persona va a ver esto en el ordenador, en su ordenador, y tú le vas a decir que la elija. Entonces le vas dando y vas seleccionando las que la persona elija. Y después vas a pasarlas a otro archivo, ¿vale? Donde las vas a pegar y donde ya puedes trabajar con esa persona en ese archivo. Esto suponiendo que sea alguien que esté trabajando online. Y si está trabajando en presencial, pues obviamente le das las cartas, las vas viendo todas poco a poco y las elige y las pone en la mesa. Más o menos se funciona igual. No sé ¿Y se pueden combinar con otras? Sí, se puede combinar con cualquier otras, como la Zinner, con... Claro, por supuesto. O sea, el límite aquí es la imaginación. Claro. Sí, ahí voy. Muchas gracias. Nada, espero haberte contestado tus preguntas. Todas, muy bien, muchas gracias. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti también te puedo decir corazón. Sí, hola, saludos. No, a los que tienen micrófonos prendidos, por favor, que los apaguen. Y es muy molesto, es que en Zoom me da el poder, pero aquí no. Sí. Yo creo que el próximo día vamos a ver, mira, aquí tengo a Dulce, que tiene el micrófono silenciado. A ver si el próximo día pongo a alguien que me venga a ayudar, lo pongo como tal y que me ayude un poco en la parte logística. No, y lo que quería decir para los que están preguntando por las cartas, como decía Manuel, ya en España están, pero las otras asociaciones se van a encargar de imprimirlas para sus países. Entonces, lo que pueden hacer es comunicarse con las asociaciones de su país. Es que pensar que las cartas salieron el 15 de diciembre así en España, hay que mandarlas en 30. También estamos esperando a montar las academias. Centroamérica ya tiene la academia terminada, Argentina casi. Entonces estamos montando la academia, una vez que están montadas vamos a imprenta, en fin, las cosas tienen sus procesos. Sí, estamos cotizando, sí. Creo que más de 3 meses, 4 meses tardemos en tenerlas ya disponibles para que podáis comprarlas también en América. Que los gastos de envío son una locura. Yo no le he podido dar las cartas ni a la creadora que está en México. Estoy a ver si alguien viene de México y se las puedo dar, que se las lleve, porque los gastos de envío son una locura. Así que un poquito de paciencia que la vamos a tener. Yo digo, tenemos muchas novedades, la idea también es, Fernanda me está ayudando muchísimo, que es chilena pero vive en Portugal, y me está ayudando mucho también a crear muchas cosas. Y una de las ideas que tenemos es hacer más directos, hacer más tertulias de estas gratuitas, en fin, estamos intentando estar más cerca de vosotros. Hay un grupo también de WhatsApp, vamos a empezar a crear comunidades por temas. Bueno,
vamos a intentar a ver si podemos estar un poco más cerca. Ya somos más y más sencillos y bueno, me están ayudando mucho también. Laura Guzmán iba a preguntar algo también. Sí, ¿cómo estás? Estoy teniendo problemas con el internet, no sé si se puede ver, ¿me escuchas? Sí, escucharte te escuchamos bien. Ok, ¿cómo estás, Manuel? Gracias por las tarjetas, están espectaculares. Yo sí las uso en línea, las que tenemos, las 45 que tenemos. Quería hacerte una consulta. Bueno, primero retomar un poco lo que estaba diciendo la compañera de México ahora. Digamos, en algunos casos, como este de violencia intrafamiliar, puedo sacarle esa tarjeta y decirle que reconocen esa tarjeta. Claro, es que tú puedes usar, perdona que te interrumpa, puedes usar muchas formas. La persona puede elegir las cartas, pero yo también puedo ser un poquito directivo. Por ejemplo, cuando ves esta carta que representa para ti, o tú en algún momento has sido de esta manera, por ejemplo, porque en violencia de género, ya sabéis que tengo un libro de temas de pareja, en el cual, claro, en violencia de género hay muchos tipos de violencia, hay muchas personas que alternan la violencia entre él y ella. Entonces, cuando él se pone débil, ella le agrede, y cuando ella se pone débil, él la agrede. Normalmente la violencia femenina es más verbal y la violencia masculina, desgraciadamente, es mucho más física, ¿no? Pero si veis la película esta de, ¿cómo se llama? Mentiras piadosas, ¿no? Mexicana tan buena, de Arturo Ripstein, ¿no? Donde se ve muy bien la personalidad de él, ¿no? Y cómo a veces la otra persona también está. Entonces hay que entender, dentro de esa violencia, cómo se está relacionando ella, ¿no? Si está desde un modelo más dependiente, si está desde un modelo más dependiente agresivo, si está desde un modelo más evitativo. Entonces, muchas veces las cartas podemos nosotros decirle, oye, esta carta cuando la ves, ¿qué representa para ti? O representa a tu pareja. O por ejemplo, coger una carta bonita de pareja donde están juntos y para poder trabajar el mejor momento con su pareja, ¿no? Porque ya sabéis que en MDR se trabaja mucho así, con modelo de Knight, donde se busca el mejor momento. ¿Por qué? Porque se busca, la dependencia emocional no deja de ser una adicción. Entonces le decimos, ¿cuál fue el mejor momento? ¿Cuándo viviste este momento de estar feliz con ella? Pues tal, porque a lo mejor muchas veces las personas están en esa relación porque están enganchadas a ese mejor momento o porque sienten que han invertido mucho y les cuesta mucho salir. Hay que entender a la persona. Entonces, no solamente puede ser que la persona la elija, también nosotros podemos enseñarle una carta o dos cartas que nos diga qué está viendo ahí o hacerle preguntas. Me estoy explicando, soy un poquito más directivo. Ok, y luego de las cartas Parcube, ¿hay alguna que en tu experiencia has sacado que represente algo generalmente, que la hayan escogido y que sea algo muy común, que diga, mira, me escogió este paciente esta tarjeta y ya yo sé por dónde va? Bueno, el otro día en Instagram una chica me preguntó algo, dice, tengo una paciente de apego seguro, yo le puse después al final y dije, no estoy tan seguro de que su apego sea seguro, pues así guiñando, ¿no? Y decía que ella necesitaba sentirse deseada, que su pareja ya no la deseaba, que se estaba fijando en otras mujeres, en fin. Y entonces le dije, mira, esa mujer de apego ansioso. Me dice, me llama la atención que tan rápido haya sacado esa conclusión. Bueno, yo sé que me precipito y que me equivoco mucho, pero si alguien está muy en la vergüenza, pues yo ya sé que está más en el apego ansioso. Si está más en la culpa, ya sé que está más en el apego evitativo, ¿no? No sé, yo tengo esa capacidad que generalmente acierto de cuando alguien me empieza a contar algo, pues rápidamente creo que puedo entender más o menos de dónde viene. Bueno, no sé, supongo que un poco marca de la casa y por eso me gusta tanto el apego, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que tener cuidado de que sea la propia persona la que te vaya narrando. Ahora, eso sí, le podemos hacer una serie de preguntas, ¿no? O esta carta que representa, o qué edad tiene, o... Ahora, que me digan esta carta tal, yo ya después de lo que me pasó en Irak, de que esa carta que para mí representa la felicidad, para él supusiera, con 16 años, el estar solo y el tener que ir al colegio para ver si alguien se había muerto por el camino o alguien estaba agonizando, como dije, ya no vuelvo a interpretar ni una carta más, lo que me queda de vida. Ok. Muchas gracias, Manuel. Más allá de eso, dentro de la narrativa, cuando empiezan a hablarme, yo ya voy sacando conclusiones, voy viendo un poco dónde va. Hombre, y si obviamente me cogen la carta del hombre este perverso, metiéndole la mano en la falda a la niña, pues ya te digo yo, con abuso sexual, seguro, 100%. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una consultita. Sí, ¿tú eres Alexandra? Alexandra, de Costa Rica. Buenas tardes para todos. Es que puse la cámara, pero no me ha dejado entrar la cámara, entonces no sé qué pasó. No sé. Una consulta.
vamos a ver, este webinar va a quedar grabado para volverlo a Y lo repasar, grabaremos y lo subiremos a YouTube, y las personas que estén en la lista de correo, pues le enviaremos también la grabación para que podáis verla, claro. Genial, genial, eso sería. Muchas gracias. Estamos mejorando esto para que las personas que estéis aquí automáticamente os pueda llegar la grabación cuando terminéis. No sé si el programa lo hace, espero que sí. De cualquier modo, lo que os hayáis apuntado, os voy a subir la grabación para que la tengáis como, digamos, dentro del perfil del curso, y creo que así vais a poder acceder a ella. Pero yo os digo que me perdonéis porque ando un poco aprendiendo cómo funciona esto. Creo que si la cargo ahí en el curso y entráis dentro mañana, me imagino que la tendréis como disponible. O sea, yo no borro el curso y lo pongo como lección, y creo que vais a poder tenerla ahí, pues la tendré 2 o 3 meses, ¿vale? Pero yo digo que ando un poco, a mí me gusta aprender, pero ya estoy demasiado. Creo que tanto innovar me agota. Pero sí, estoy intentando ver un poco cómo funciona esto. Estamos aprendiendo cómo va. María Luisa se le ha quedado la mano levantada, a Laura también. No, estoy guardando mi turno. Estoy haciendo. No sé. Vale, dime, Mari, perdona. No sé si es que no sabéis bajarla o no, porque como te digo, no sé cómo funciona la. Y yo no sé si tú las ves. Tú ves las manos, ¿no? Yo veo las manos. Yo quería aportar algo a lo que ha dicho antes Laura, a lo que ha preguntado Laura Guzmán, cuando ha preguntado sobre las cartas, si se le dan todas, si se le puede enseñar, y tú has hablado de que a veces se puede ser un poco más directivo. Quien no me conozca, yo normalmente siempre trabajo con personas adultas víctimas de abuso sexual, es decir, mi vida es trabajar siempre con traumas bastante complejos. Y yo muchas veces, cuando doy carta o cuando trabajo con partes, si por ejemplo quiero que identifique la parte controladora, yo ya tengo unas pocas de cartas que son las que le doy. ¿Por qué? Porque al final, ya como está explicando Manuel, las cartas nos conectan con el hemisferio derecho, es decir, con toda la memoria inconsciente. Entonces, las personas que tienen trauma complejo, yo no le doy el tocho de cartas muchas veces, porque si más cartas ven, más se revoluciona todas esas redes de memoria. Entonces, yo muchas veces lo que hago, hablo de casos muy graves, ¿no? Le doy a lo mejor algunas cartas que yo ya considero que normalmente son las que las personas me cogen para poder identificar un poquito cómo se sienten. Bueno, yo sabéis lo que opino, ¿no? Lo he dicho mucho. Para mí lo importante no es el abuso, es quién eres después del abuso. Y no quiero faltarle el respeto a nadie que haya tenido esto, claro. Pues, aparte que hay mucho tipo de abuso, ¿no? Pero para mí lo importante es quién eres después de eso. Mari es una persona extremadamente resiliente que, bueno, gracias o por desgracia de eso, pues mira, ha construido un montón de cosas muy bonitas. Pero por eso digo que lo importante es quién eres después del abuso. Por eso para mí lo importante es la identidad, ¿no? El quién eres, ¿no? Y dentro de esa identidad, la personalidad, ¿no? Cómo te relacionas, ¿no? Siendo quién eres, ¿no? Cómo te relacionas después de eso. Entonces, para mí trabajar el abuso es trabajar quién eres después del abuso. Y el otro día, Manuel, en el directo que hicimos en Instagram, cuando yo te enseñé un par de cartas que me había cogido un paciente, tú sin conocer el paciente, sin decirte nada, me estaba diciendo que era de apego evitativo, y era de apego evitativo. Y tardaste un minuto por 2 cartas que te enseñé. Es lo único bueno de no tener amigos. Uno pasa mucho tiempo leyendo y sacando conclusiones. Sí, bueno, yo te digo, yo tengo esa capacidad, no sé, se me da bien, y a veces me equivoco, y tengo esa capacidad también de equivocarme y reconocer mis errores, pero sí es verdad que, bueno, a veces, a base de trabajar esto, yo creo que el Parkour cambia la forma de ver a las personas, ¿no? Cambia la forma de ver de cómo nos regulamos, creo que eso es lo que Parkour ayuda más. Pero insisto que para mí eso, lo importante es entender las emociones, entender de dónde vengo, ¿no? Y sabiendo de dónde vengo, pues puedo ver a dónde llego. No sé si Ignacio quería preguntar algo, Ignacio Rivas se puso la mano, la quitó, no sé muy bien. Si está disociado, hay 2 Ignacio y Rivas, no están de acuerdo. Sí. Hola Manuel, sí, poco disociado. No, estaba pensando en varias preguntas. La verdad es que, bueno, se parece mucho a lo que vimos en el curso de la caja de herramientas. Sí, ¿te gustó? Eso está bueno. Pensaba en... Porque igual la he estado implementando, aventurándome un poco también a atreverme. No tengo las cartas en físico de estas que muestras, pero sí tenía las de la Resilio, incluso del Dixit, que también le he dado como la misma utilidad. Y pensaba dentro de esta misma experiencia, a propósito de lo que estaban diciendo, cuáles son, porque siempre uno tiene también ciertos riesgos, ciertos nuevos espacios de terapia, ciertas como... que en el fondo esto se pueda complicar, ¿cierto? De alguna manera en un espacio terapéutico, no sé,
¿cuáles crees tú que son los principales desafíos para poder implementar esto y sobre todo para brindar un espacio de mayor seguridad? No respetar la defensa del paciente. O sea, no ir al ritmo. Yo he hecho mucho MDR y MDR me encanta, yo lo recomiendo a todo el mundo, ninguno, pero también he hecho mucho daño a los pacientes, también con Parcube. Pero bueno, con Parcube el daño se ha disminuido por 1000, porque al final era eso, ¿no? O sea, la persona estaba mal y seguía haciendo MDR y haciendo MDR y haciendo MDR y la persona se podía peor. Entonces, el no respetar eso, no respetar los tiempos. Recuerdo siempre una persona que le dijo, oye, el abuso tienes que trabajarlo. Me dijo, no quiero, bueno, pues tendrás que trabajarlo. No volvió más, pues lógicamente no volvió más. Entonces creo que el no respetar los ritmos del paciente, las defensas, no respetar sus capacidades y tal. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que las cartas bien usadas permiten que vayamos al ritmo que la persona puede tolerar. Muy difícil retraumatizar. Pero si hace otro tipo de técnicas más gestálticas, más tal, o incluso de Parcube, si va, queda tiene esa parte 6 años, vamos a trabajar con niños 6 años y no está preparada, pues lógicamente le va a hacer mucho daño. Gracias. Ya me desdisocia. Ya vuelve a ser uno. Qué suerte. Sara, no sé si tienes la mano levantada porque quieres preguntar algo o tu inconsciente le dio o te la bajo. No, yo te bajo la mano, no hay ningún problema. Creo que tengo el poder de poder bajar las manos. Como os digo, como no sé muy bien cómo funciona esto. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Profesor, sí. Ay, perdona, me voy a aprovechar el espacio rapidísimo para hacerle la última pregunta. Es que yo tomé el curso online de Parcube que tiene la Asociación Española. Y pues ahí no puedo hacer preguntas y quiero aprovechar este espacio rapidísimo para preguntarle acerca del formato de la entrevista que utiliza Parcube. ¿Hay algún formato o es solamente los puntos que usted maneja ahí como irlos desarrollando? A ver. Porque me parece como muy importante en el diagnóstico, como lo he visto, para incluso la utilización y el correcto trabajo con el modelo. Nosotros en el posgrado, los que me habéis sufrido en el posgrado, sabéis, tenemos 3 días solamente hablando de la primera entrevista, ¿no? Después, Chile va a dar ahora 4 horas de curso de esa primera entrevista, de cómo entender al paciente. Hay algunas preguntas claves que solemos hacer, por ejemplo, pues no sé, ¿has tenido algún problema con la tal? Y tenemos una especie de cuestionario. Pero yo personalmente no soy muy partidario de entrevistas muy estructuradas, soy más partidario de entrevistas semi-estructuradas o muy abiertas. Pero también es como cada uno se sienta cómodo, ¿no? Sí que hemos desarrollado una especie de cuestionario, que me imagino que Chile os dará, está ahí medio preparado, que yo personalmente no uso, pero que hay otras personas que son más estructuradas que yo que sí que les gusta más. Pero bueno, las preguntas suelen ser del tipo ¿qué te trae aquí? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Cómo sabrías que estás mejor? Háblame un poco de ti, cuéntame, ¿has tenido alguna vez problemas con la comida? ¿Has tenido problemas tienes manía? ¿Has tenido alguna vez ansiedad fuerte? ¿Has tenido ataques de pánico? En fin, un poco ese tipo de preguntas iba llevando. Yo las cartas, muy raro que las use el primer día. Si las uso el primer día es porque un paciente que ya viene entregado porque ha escuchado todos mis podcasts y ha leído mis libros o estoy en un curso y obviamente tengo que hacer unas prácticas, ¿no? Pero normalmente el primer día no voy a usar las cartas, voy a entrevistar a la persona, voy a hablar con ella. Ya en el segundo día sí, porque a mí las cartas me gustan mucho porque además de evaluar, como os decía antes, también estoy ya interviniendo. Entonces me permite hacer esa entrevista un poquito si queréis y tal. Pero sí que tenemos un guión por ahí de una entrevista semi-estructurada, por lo menos las preguntas básicas, ¿no? Muy bien. ¿Habría que inscribirse al curso para que podamos entrar en él o en el que tienen en la página también de entrevistas se puede conocer este formato? Pues sí, en el curso de entrevista yo no lo he dado, lo damos en el posgrado, es que se están creando muchas cosas. Manuel, si me permite, yo recomendaría el curso de Chile porque también hay material nuevo. Chile ha hecho material nuevo, hay cositas nuevas y creo que merece la pena hacer el curso de Chile, vaya. Nosotros ya el material, lo que estamos haciendo es que en la propia academia estamos poniendo las lecciones, entonces todo eso ya se va a subir en PDF, va a estar puesto ahí, lo vaya a tener disponible todo el tiempo que esté el curso, en fin. Quiere decir el tiempo que, si por ejemplo dejamos la grabación 6 meses o 1 año, pues el material va a estar ahí 1 año, pero que además lo podéis descargar. Con lo cual, ya os digo, esto de ahí. Yo, gracias a Dios, esto está creciendo mucho, se me está yendo de las manos, lo cual está muy bien, y estoy abandonando como Kung Fu Panda toda ilusión de control. Entonces, hay cosas que están pasando que yo ya te digo que sé que están pasando, sé que está ahí la entrevista, pero que yo no la uso. Pero sí que otros compañeros que a lo mejor están más cómodos en un formato más estructurado, menos caótico que el mío, lo están desarrollando y lo están creando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Si haces el posgrado, cosa que no sé si te recomendaría, pues son 3 días solamente hablando de la primera entrevista, ¿no? Lo que me habéis sufrido, bueno, ya sabéis la lata que le doy yo a la demanda del paciente. Es que a mí la demanda del paciente me parece fundamental, o sea, no confío. Claro. Trabajar sin saber la demanda del paciente, ¿no? Y a veces hay que reorganizarla, hay que redimensionarla, hay que... Sí.
Y en el curso de caja de herramientas también se ve mucho la entrevista. Sí. Ok, todos esos cursos están aquí en la página, ¿verdad? De la asociación. Sí. Si entráis en parcube.com, en función de tu sede, puedes entrar y si, por ejemplo, a lo mejor hay un curso, bueno, los cursos de España suelen estar en todas partes, puedes entrar, por ejemplo, vives en Costa Rica, entrar a Costa Rica y lo puedes comprar ahí. O si entras por Perú o por Argentina, y si no estuviera algún curso que te interesa, escríbeles un correo, me lo escribe a mí, a ellos, y a mí para que yo les regañe y a ellos para que lo pongan. Ok, va. No, yo estoy en México, entonces lo checo igual para poderlo. Un curso, dímelo que yo les regaño. Se escribe a ellos y dice, si no lo ponéis mañana, se lo digo a Manuel. Entonces, Ok. Hola. No, espero que no haya que regañar a nadie, no. Pues nada, muchísimas gracias por dedicarme un sábado por la tarde, que seguro que tenéis cosas mejor que hacer. Y nada, hasta pronto. El mes que viene seguiremos haciendo webinar y seguiremos creando esta especie, a veces, este tipo de cosas para poder intentar más cerca de vosotros. Ya también las herramientas estas nos lo permiten. Y bueno, ya reducido también. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Sois siempre los mismos. No sé. Bueno, y te veremos en el curso de... personalidad, que tengo ganas de verte, ya está yo. Sí, bueno, mal vamos. Bueno, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Os mando la grabación cuando ya la tenga, ¿vale? Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel.